Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros Martínez y la participación de la periodista Sofía Reyes Medina. Con Mirada de Mujer. Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Con Mirada Mujer, este programa de la Radio Universidad Central que ya va por su 10ª temporada y que está pronta a cumplir los 10 años, al igual que la Radio Universidad Central. Les habla Sofía Reyes Medina, conductora del espacio. El día de hoy, Alejandra Riveros, quien está aquí pie firme todos los lunes, tuvo un inconveniente de salud, así que no nos va a poder acompañar. Por lo tanto, le mandamos un saludo muy, muy grande, que se recupere. Es una situación de salud que puede ser un poco compleja, así que desde acá y en nombre de todas las personas que trabajamos para la radio, le mandamos mucho cariño y muchos buenos deseos y esperamos que ya nos acompañe el próximo lunes sin ningún problema y entera aquí en los estudios de la Radio Universidad Central. Como les decía, eso sí, si bien hoy día yo, Sofía Reyes, voy a estar a cargo de la conducción, no voy a estar sola. El día de hoy retomamos las invitadas semanales. La semana pasada tuvimos un espacio más bien de recuento, de reencontrarnos después de todas las vacaciones en una nueva temporada, que vamos por la 10ª, pero hoy día ya recuperamos nuestra lógica oficial de todos los lunes, de tener una invitada con quien vamos a conversar de su vida, de su área de expertise y vamos a ver hacia dónde nos lleva la conversación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que ya la voy a presentar, pero antes de eso y antes de comenzar de lleno con la entrevista, quiero por supuesto saludar a el equipo de la radio que siempre nos acompaña semana a semana. Muchísimas gracias por el trabajo, por la disposición, por aguantarme, por buscarme las canciones, por todo lo que hace semana a semana, se los agradezco muchísimo. A David, a Francisco y por supuesto al director de la radio. Tenemos esa cámara ahí que me encanta, que puede mostrar al equipo, por supuesto. Y eso, así que muchas gracias a ustedes por esta producción y por supuesto muchas gracias a quienes nos oyen el día de hoy. Como lo anunciaba hace poco, tenemos una invitada muy especial. Voy a presentarla con sus credenciales como corresponde, vamos a saludarla, vamos a conversar un poco, le voy a preguntar cómo está y después nos vamos a ir a un corte. Y el día de hoy vamos a hablar en concreto de envejecimiento, de ciudades sostenibles. Tenemos hartas temáticas súper interesantes que abordar con Jimena Zea Netting. Después le voy a preguntar bien la pronunciación, quien es magíster y doctora en salud pública por la Universidad de Chile. Y la trayectoria de sus últimos años ha estado concentrada en investigar y promover el bienestar de las personas mayores desde un enfoque integral, ético y comprometido, por supuesto, con la equidad social. Así que tenemos harta cosa social de la que vamos a conversar hoy día. Vamos a hablar de la historia de Jimena, de la trayectoria de Jimena, quien es además en la actualidad secretaria académica de la carrera de Medicina de la Universidad Central de Chile. Le vamos a preguntar cómo llegó además, porque es una carrera nueva. Y ahora paso a saludarla. Jimena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Sofía, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación que me han extendido a formar parte de este programa que me parece maravilloso y que existe este espacio, digamos, de conversación y de construcción también simbólica de lo que es ser mujer, así que maravilloso. Muchas gracias, Jim, por esas palabras. Sin duda para nosotras también es un honor tenerte aquí. Eres una persona que tiene mucha trayectoria y que ha tratado temas bien interesantes en los cuales nos vamos a meter de lleno, pero primero preguntarte cómo estás. Es lunes, cómo estás con la semana. Tú además imagino que haces clases acá en esta universidad, así que ya deben estar de lleno con todos los cursos. La semana pasada entraron todos los y todas las estudiantes, así que ¿cómo estás? Exactamente, no, estoy muy bien, muy entusiasmada. A veces habemos personas que nos sentimos tan afortunadas de trabajar de hacer lo que hacemos, digamos que es maravilloso venir a trabajar todos los días. Bueno, yo sí, estoy en clases, partimos con todo el semestre, con los nuevos estudiantes, imagínate que es una carrera nueva, vamos en el segundo año, la segunda cohorte. Eso te iba a preguntar, esta es la segunda cohorte, digamos, esta es la segunda generación que va a salir de medicina de la central. Exactamente, el segundo año. Y efectivamente también tengo que hacer clases, de hecho justo en este horario tenía clases. Esa es la incidencia para exactamente, nos tuvimos que coordinar con un colega, con el subdirector del área de salud pública, quien está supliéndome en estos momentos, así que le agradezco también a través de esta vía.
También se lo agradecemos nosotras, porque gracias a eso nos puedes acompañar. Y Jimé, algo decías tú, claro, medicina es una carrera nueva en la Universidad Central, ¿cierto? Exactamente, sí. Se inauguró o se abrió a estudiantes el año pasado. Así es. ¿Y cómo llegas tú? ¿Tú ingresaste por esta nueva carrera? ¿Trabajabas desde antes? Cuéntanos un poquito de tu historia acá en la Central. Lo que pasa es que yo trabajaba antes en otra universidad. Yo era directora de un programa de magíster, de un programa de posgrado. Estuve harto tiempo, digamos, trabajando en gestión académica desde este programa de magíster y además en docencia, fundamentalmente de posgrado, pero también de pregrado. Llego acá porque en realidad me dijeron, un colega de hecho me comentó que estaban abriendo un concurso para secretaria académica que tenía que cumplir algunos requisitos, ser preevaluador de la CNA, tener doctorado. Pero lo que me pareció maravilloso, Sofi, fue que era una carrera nueva. O sea, la oportunidad que tienes de construir un equipo para abrir una carrera totalmente nueva, con todos los desafíos además que tiene el abrir una carrera de medicina, con la responsabilidad, digamos, que van a tener esos futuros profesionales, me movió, me desafió enormemente y apliqué al concurso. Perfecto. Entonces participé de las entrevistas, de todo el proceso de selección. Pasando los procesos. Exacto, fui pasando las distintas etapas y después me avisaron que fui seleccionada, así que me cambié y me vine a trabajar acá. Además, el proyecto de la universidad a mí me parece muy interesante. Esta universidad tiene características que la hacen súper interesante como proyecto educativo, con una mirada muy distinta, con una mirada que nuestra facultad a lo menos está hoy día dirigida y tiene el firme propósito, digamos, de egresar, de tener egresados con una mirada profundamente comprometida, pero más que eso enfocada en la humanización, en la humanización del trato y en la humanización en la relación que se establece con las personas que buscan asistencia en salud, digamos, en cualquiera de sus ámbitos. Me imagino que más adelante, cuando indaguemos un poco en tu carrera y en tu trayectoria y en los temas que además tú trabajas, vamos a hablar un poco más de humanización, pero coincidentemente me tocó participar en la inauguración del año académico de la Facultad de Medicina y Ciencias Sociales, que desde que existe Ciencias de la Salud, antes era Facultad de Ciencias de la Salud, ahora en la actualidad es una Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud desde que se abre la carrera. Exacto. Y también en la bienvenida de estudiantes que hubo a principio de marzo. Y claro, una de las cosas que destacaba la decana, Gisela Alarcón, que es la decana actual, que también es relativamente nueva, llegó hace como 2 años a la carrera más o menos. Exacto. Ella hablaba de esta idea del trato humano con los pacientes. Exacto. Y yo pensaba, claro, podría sonar algo quizás muy obvio, pero así como si pudieras dar como un petit bouché de la respuesta, porque me imagino que es mucho más grande, pero así como un detalle, porque es tan importante la humanización en los tratos de salud, aunque podría parecer evidente. Parece evidente, ¿cierto? Parece evidente y si tú le preguntas a cualquier persona, la gran mayoría de las personas ha tenido alguna vez alguna experiencia negativa en términos del trato en salud. Uh-huh. ¿Por qué ocurre habitualmente esto? Es porque los profesionales de salud, los profesionales que trabajan en establecimientos de salud están altamente demandados, ¿sí? Y están altamente demandados con un nivel de estrés bastante alto. Y eso por una parte, pero por otra parte pasa algo que debemos tener muy en consideración, y es que todas las personas, cuando acuden a un establecimiento de salud, acuden porque se sienten enfermas, uh-huh. ¿sí? O sea, están en un momento de especial vulnerabilidad. Y lo que se requiere para finalmente tener una experiencia significativa en esa atención de salud es que el modo de comunicarte, el modo de recibir, el modo de explicar sea claro, pero además sea humanizado, es decir, tratar a la otra persona compasivamente, compasivo en términos no de lástima, sino que la compasión más bien desde una lógica budista, ¿no? En esto de que la otra persona es una continuidad de mí mismo y por lo tanto se debe tratar con la misma dignidad y con las mismas expectativas probablemente que uno tendría a la hora de recibir atención. Y con empatía, ¿o no? O quizás estoy hablando cabeza de pescado, pero te escucho y pienso en la empatía, en pensar que, claro, efectivamente la persona viene con una dolencia, no es como que se levantó y le dieron ganas de ir al doctor. Absolutamente, o sea, primero empatía,
pero no solamente la empatía, sino que tener habilidades que nos permitan situarnos claramente frente a un otro que no tiene, por ejemplo, la claridad de los conceptos técnicos que uno habitualmente utiliza. Perfecto. Y no tendría por qué tenerlo. Uh-huh. Entonces la empatía tiene que ver no solamente con la disposición, el trato, la disposición corporal, sino que también tiene que ver con la comprensión que hay elementos que son propios de la comunicación en la prestación de servicios de salud, que tiene que ser cercano, empático, tiene que ser además compasivo, entendiendo que el otro está en una situación de especial vulnerabilidad. Perfecto, entonces, ¿y tú dirías que en el fondo ese está haciendo o está empezando a hacer, porque es una carrera relativamente nueva, pero que ese es el foco que se está poniendo desde las ciencias de la salud y la medicina acá en la Universidad Central? Sin duda alguna, ese es el foco porque está establecido no solamente, digamos, a modo de propósito, sino que también está establecido a nivel curricular. Eso quiere decir que hay elementos de la humanización que permean las distintas asignaturas y que son elementos que van sistemáticamente a lo largo de los 7 años siendo observados y siendo evaluados con el propósito de garantizar que efectivamente el egresado o la egresada de la carrera de medicina efectivamente cuenta con esas habilidades, cuenta con esas competencias. Perfecto. Bueno, vamos a conversar de eso, vamos a conversar de la trayectoria de Jimena, vamos a conversar de sus temáticas. Además, ella es una doctora, sí, que se ha dedicado más a la investigación, por lo que puedo estar viendo en su currículum. Le vamos a preguntar con más detalles, no me adelantes todavía, pero comentarte, Jime, que así como tenemos una invitada en físico todas las semanas, también tenemos una invitada musical. Así que nos vamos a ir al primer corte musical para seguir conversando con Jimena, y el día de hoy vamos a escuchar nada más ni nada menos que a la nacional Nicole, que nos trae sus canciones quizás menos conocidas el día de hoy. Sí, Francisco ahí de la radio me está haciendo el gesto como para concordar conmigo. Claro, vamos a escuchar canciones no tan conocidas de ella, pero vamos a relevar su trabajo, que sin duda es de una de las grandes exponentes. Así que vamos a escuchar a Nicole y volvemos acá al Con Mirada de Mujer. Estamos presentando en Radio U Central Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Regresamos al Con Mirada Mujer tras esa pausa musical donde estábamos escuchando a la artista nacional Nicole. Estamos el día de hoy conversando con Jimena Sea Nettig, quien es matrona de profesión. Es algo que no habíamos dicho en el bloque anterior, pero es magíster y doctora en salud pública, y además es la secretaria de estudios de la carrera de medicina de la Universidad Central, carrera recientemente lanzada de la universidad. Este año conversábamos en el bloque anterior, está la segunda generación que está entrando en la segunda cohorte de esta carrera, que en 6 años más vamos a tener a las primeras personas, egresados y egresados. 6 años más, así es. Bueno, yo le preguntaba un poco fuera del micrófono a la Jimena para ir conociendo su historia, porque si bien Jimena viene del área de la salud, de las ciencias de la salud, ella es matrona y además es magíster y doctora en salud pública, yo le preguntaba por dónde y en qué minuto llega desde esta área de la salud, que es una área que uno podría pensar muy concreta, de atención, a la investigación, porque básicamente tú has dedicado gran parte de tu vida a la investigación. Eso estaba revisando tu currículum, es lo que no quiero que nos cuentes, pero ¿dónde está el salto? ¿Qué pasa entre medio, entre entrar a una carrera como para ser matrona, pero terminar más bien dedicada a la docencia y a la investigación? Cuéntanos un poquito de esa historia, Jim. Perfecto, Sofi. Mira, lo que ocurre es que yo soy de Osorno, toda mi familia es del sur. Yo me fui a estudiar a Temuco, a la Universidad de la Frontera. Uh-huh. Pero cuando yo estaba en Osorno, estaba en el colegio, siempre tuve la duda y nunca lo tuve muy claro finalmente, si me gustaba más el área de las ciencias sociales o el área de más bien las ciencias de las ciencias básicas, claro, la biología o una carrera de salud o una carrera en las ciencias sociales. Siempre tuve esa duda. ¿Pero en el colegio te gustaba historia y te gustaba biología? Exactamente, aparte que en el colegio donde yo estudié hacían algo muy bonito, que era que tú podías armar tu plan electivo con las asignaturas que no te casabas como con un área, claro, específica, sino que podías combinarla.
Entonces, claro, yo egresé del colegio y siempre tuve la duda. Una vez que salí, yo dije, chuta, estudio algo de la... Y en ese tiempo no había mucho tiempo así como para pensarlo. Claro. Y en el fondo ya postulé a obstetricia, que era lo que más me gustaba en ese momento. Sabía que iba a quedar, entonces postulé a la UFRO y quedé. Y la Universidad de la Frontera, una de las cosas que tiene muy bonita dentro de su facultad de medicina, es que tienen una mirada de la salud colectiva y la salud comunitaria muy potente, muy profunda, porque imaginarás que la 9ª región es una región súper interesante, pero también muy compleja en términos de la interculturalidad, en términos de la pobreza también que hay en la región, que genera una serie, y la centralización también en Temuco, porque hay muchas comunidades rurales que finalmente tienen que acudir a Temuco, varios kilómetros, digamos, de distancia, para tener atención médica. Entonces, en la UFRO fue que yo me di cuenta que lo que más me gustaba era salud pública, porque teníamos varias asignaturas de salud pública, y también que me gustaba investigación, entonces terminé siendo ayudante de la asignatura de salud pública. Y imagínate, yo de Osorno, habiendo egresado de la UFRO, yo dije, yo quiero seguir estudiando esto de la salud pública, es lo que me gusta. Perfecto. Pero ¿por qué te gustaba la salud pública? Porque fuera del micrófono me decías eso. Porque la salud pública es una disciplina en donde confluyen muchas áreas. Perfecto. Es decir, confluye la sociología, la estadística, la epidemiología, la antropología, el periodismo, el marketing social, o sea, las políticas públicas, es una disciplina que es tremendamente rica en términos de su mirada transversal y su mirada y transsectorial. Eso te iba a decir, es muy interdisciplinaria entonces al final. Es muy transdisciplinaria, porque lo que busca la salud pública es mirar en el fondo cuáles son los problemas de la población y buscar las respuestas, digamos, a esos problemas que harían que se evitara la enfermedad. En el fondo, la máxima de la salud pública es personas sanas en comunidades sanas, que es un tremendo cometido. Entonces, desde ahí se despliegan herramientas de investigación, herramientas de política, herramientas del ámbito de la sociología, herramientas del ámbito de la antropología, que permiten comprender con profundidad un fenómeno que, a la luz de una población, puede ser mucho más complejo que a nivel de un individuo en una atención clínica, por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? Entonces ahí tú encontraste como match, por decirlo de una forma, de tus intereses. Exactamente. Y te dedicaste a la investigación. ¿Y alcanzaste a trabajar como matrona alguna vez? No, me dediqué, mira, yo te voy a contar. Yo quería hacer el magíster al tiro, lo que hoy día algunas universidades llaman programas de continuidad. Claro, pero yo te estoy diciendo, yo salí el 2005 de la universidad, entonces postulé ese mismo año al magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Perfecto. Entonces yo llegué a los 22 al magíster. Una guagua entonces. De salud pública. Debe haber sido la más chica de tus compañeros y compañeras, ¿o no? Era la más chica de mis compañeros y compañeras. Y en ese tiempo, ese magíster tenía una modalidad que ahora no la tiene, que es de dedicación exclusiva. Perfecto. Entonces estábamos todo el día en clase y era un año, digamos, del plan lectivo, y otro año que era la mitad de semestre del electivo y el otro semestre de la tesis de magíster. Y en esa tesis ya me tocó participar, digamos, mi tesis la elaboré dentro del marco de un proyecto de la Organización Panamericana de la Salud, que eran las visiones que tenían los actores relevantes de una red de protección a la infancia en la comuna de San Joaquín. Pero tu trabajo ahí era en el fondo relatar esas visiones que tenían estos diversos Fue actores. Una investigación cualitativa. Perfecto. En ese tiempo fue una investigación cualitativa que lo que buscaba era buscar efectivamente las visiones que tenían, para que, con el objeto de consensuar conceptos para generar un marco estratégico de acción que permita alcanzar los objetivos que se proponía ese proyecto. Entonces, yo hice todo el primer año del magíster y hicieron una convocatoria a los estudiantes del magíster porque necesitaban un ejecutivo de proyectos en el FONIS, el Fondo Nacional de Investigación en Salud Pública. Perfecto. Que en ese tiempo era CONICET, ahora es DANID. Entonces, claro, sí. Yo postulé y quedé. Entonces, mi primer trabajo, Sofía, fue de ejecutiva de proyectos de investigación del área de salud pública y ensayos clínicos de investigación. O sea, y ahí por un tubo al final. Por un tubo, porque ahí en el FONIS
o sea, conocí a grandes investigadores en salud pública, tanto de Santiago como en otras regiones del país. Me tocó viajar harto también y conocer investigación que se está haciendo en otras regiones muy interesante, lamentablemente en un país bien centralizado, ¿no? Pero investigación muy interesante que se está haciendo en otras regiones. Bueno, y me tocó ver también la otra cara, ¿no? Que la investigación hasta ese momento estaba muy marcada. O sea, en realidad, la investigación de mujeres era en proporción menor a la participación también de los hombres en el mundo de la investigación. ¿Y te tocó, a ver, cómo decirlo, validar quizás el trabajo de la investigación? Porque yo pienso, yo vengo a las ciencias sociales, yo vengo de esa área, y desde esa área las ciencias sociales siempre han tenido la investigación como en la cúspide quizás, o no sé si la cúspide, pero algunos de los elementos o trabajos más como valorados. En la medicina, que quizás es un área más desconocida, estoy preguntando desde la ignorancia de mirarlo desde afuera, ¿te tocó cómo validar, como, oye, la investigación que estamos haciendo es relevante, como ponerla sobre la mesa, quizás sobre algunos otros colegas, o no, siempre sentiste que la investigación estaba en el mismo lugar que la práctica, por decirlo de una forma, en la salud pública? ¿Sabes que no me pasó mucho? ¿Por qué? Porque yo trabajé durante muchos años, porque después del FONIS, yo tuve una invitación muy interesante, digamos, de la doctora Cecilia Alvala, quien es profesora hoy día titular de la Universidad de Chile y que trabajaba en envejecimiento y epigenética. Perfecto. En la unidad de envejecimiento y epigenética del INTA en ese momento, entonces ella me invita a trabajar como coordinadora de sus proyectos en su unidad de investigación. Y la doctora Cecilia Alvala es una maestra, para mí es un referente, porque es una mujer que se pudo posicionar efectivamente en un mundo tremendamente masculino. Entonces aprendí mucho de ella, no solamente en términos de metodologías, de temáticas, porque yo aprendí mucho con ella, pero además aprendí la forma en que uno se debe situar cuando está seguro de algo, ¿cierto? Sabe que conoce algo y que en realidad una de las mejores formas de posicionarse es saber defender y amar lo que uno está haciendo. Si no tienes esa convicción, finalmente cuesta seguir adelante, pero yo tuve la suerte de trabajar con ella y ella para mí fue un tremendo ejemplo. Es como mujeres que marcan a otras mujeres. En el caso de la doctora Alvala fue así. Ella me mostró en el fondo el camino para construir investigación. Con ella incluso tuve la oportunidad de ser la coordinadora nacional de campo de la encuesta nacional de dependencia en personas mayores. Perfecto. Porque se la adjudicó el INTA con la doctora Cecilia Alvala y fue financiada por Senama y se realizó también en conjunto con Microdatos de la Universidad de Chile. Y es una encuesta que todavía hoy se utiliza, o sea, fue de tanta robustez metodológica que hoy día la utiliza la ENDIDE, por ejemplo, para hacer todo el marco de funcionalidad, de discapacidad en personas mayores. Entonces, tuve esa suerte, por lo tanto no fue tan difícil, digamos, en ese sentido. Claro, porque en el fondo hubo otras que abrieron el camino, podríamos decir. Exactamente, pero lo que sí te puedo contar es que estando en el doctorado de salud pública nos convocaron a distintas estudiantes de doctorado, mujeres, en la Universidad de Chile, para conversar acerca de las necesidades que sentíamos las investigadoras y las estudiantes de doctorado en el proceso de formación. Y fíjate que es tremendo cuando tú te das cuenta que las investigadoras y las estudiantes de doctorado, especialmente de ciencias básicas, que tienen que trabajar mucho en laboratorio, es de verdad que es una pendiente enorme la que tienen que subir para poder seguir adelante con su vida laboral, con su vida como investigadora, con su vida como estudiante de doctorado, con su vida como mamá, pues claro, si tenían hijos, o sea, porque además a esto hay que sumarle las malas condiciones laborales en que trabajan muchos investigadores y estudiantes de doctorado, claro, porque no tienen contratos, tienen solo contratos a plazo fijo, claro, no tienen contratos indefinidos, no entonces, tienen una estabilidad muy concreta. O sea, había una niña que llegó con
8 meses a la reunión y que decía que ella todavía tenía que ir al laboratorio y mover bandejas y porque no tenía las facilidades como para... Y que claro, cuando se enfrenta a un compañero que no está en las mismas condiciones que ella, ni viviendo el embarazo, la competencia es feroz. Sí, sí. Bueno, es algo que se reproduce en la mayoría de las disciplinas. A mí me tocó trabajar, bueno, yo lo he dicho varias veces acá, mi audiencia lo sabe, trabajé en un INE Género 3 años e indagué respecto a brechas. Y claro, en el fondo hay lugares donde la brecha está más presente o menos presente. No podría decir si la medicina está más o menos que otras disciplinas, pero está en todas las disciplinas. Y justamente una de las cosas que dices tú, claramente hay un tema de cuáles son las condiciones a las que se enfrentan las mujeres y en el fondo cómo estamos viendo el desempeño de uno u otro género. Si bien es un tema que me encantaría ahondar, Jimé, quiero que conversemos de lo que te invitamos a conversar el día de hoy, además son tus temáticas. Yo entiendo que, cuéntame entonces, si no me equivoco, con esta doctora, con estos proyectos, empezaste a trabajar envejecimiento, ¿de dónde nace ese interés? El interés en el envejecimiento nace fundamentalmente porque, bueno, yo crecí prácticamente entre puras mujeres. Mi familia está marcada por mujeres, específicamente por mi abuela. Perfecto. La matriarca. Exacto. Y mi abuela era mi compañera. Ha sido toda la vida mi compañera de vida. Y ella es una mujer tremendamente independiente, autónoma, pero yo me fui dando cuenta que con el declive, o sea, con el paso del tiempo, se encontraba con una serie de barreras que le impedían hacer lo que ella quería hacer. Encontré una explicación muy clara de esto cuando en una investigación me tocó entrevistar a un hombre de 94 años que él se vino a Chile cuando ocurrió la Segunda Guerra, se vino a Chile desde Alemania. Perfecto. Y fallece su esposa. Entonces ¿Fallece acá en Chile? Acá en Chile, Perfecto. Porque se vienen a vivir a Chile, arman su familia en Chile, pero seguían teniendo familia en Alemania. Perfecto. Y ellos tenían una casa en Alemania. Entonces, cuando muere la mamá de esta pareja, los hijos le dicen al papá, porque siempre viajaban a Alemania, le dicen al papá, papá, no queremos que sigas viajando porque vas a viajar solo, además usas andador. Y él les dijo de manera clara y fuerte, yo voy a viajar igual, porque resulta que acá en Chile yo soy discapacitado, pero en Alemania yo soy una persona libre. Sí. Y la diferencia es porque las ciudades están absolutamente adaptadas a una persona que tiene mayores dificultades de movilidad. Entiendo perfecto. Entonces, en el fondo ahí me empecé a meter en el tema, y esto se fue acentuando sobre todo porque yo trabajaba en el INTA y teníamos que cruzar Macul, que es la continuación de la Florida, digamos, sí, para ir a comprar a un negocio que quedaba al otro lado de la cuadra. Y el semáforo, y había justo un CESFAM frente al INTA, no me acuerdo cuál era el nombre, no me acuerdo cuál era el nombre específicamente, pero frente al INTA. Y veíamos que las personas mayores que iban al CESFAM se quedaban en la mitad de Macul. No alcanzaban en el semáforo. El tiempo del semáforo, digamos. Exactamente. Mira, entonces, más de alguna vez tuvimos que ayudar a personas mayores a cruzar porque con andador o con silla de ruedas no alcanzaban a pasar en el semáforo. Entonces, hay mayor riesgo de accidente, hay mayor riesgo de problemas de salud. Está utilizando más el tiempo de las personas también. Exactamente. En el fondo, la mirada de las ciudades saludables es una mirada de inclusión y una mirada de equidad, porque históricamente las ciudades se han construido para un ser humano que tiene ciertas características. Sí. Primero que es hombre, porque no anda no tiene que organizar su tiempo en función del cuidado de niños, digamos, que es algo de lo que ocurre, y hoy mucho, digamos, hace muy pocos días atrás, Sandra Quijada mostró en un estudio de la baja de tasa de natalidad, que es lo que pasaba, digamos, con las mujeres y las posturas que están teniendo con respecto a esto, justamente por el rol que hemos tenido que asumir durante mucho tiempo. Que hemos tenido que tomar. Exacto. Entonces está construida para un hombre que tiene cierta estatura, que tiene cierta capacidad y agudeza visual, que tiene cierta capacidad de escuchar, ¿cierto? Que camina con ambas piernas, digamos, y que puede aumentar la velocidad o correr. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de ciudad.
Jimé, te voy a parar ahí porque me interesa mucho la temática, creo que es muy entretenido, además es muy interesante porque creo que a veces nos olvidamos lo relevantes que son la construcción de las ciudades en el bienestar del día a día, pero tenemos que hacer un alto musical. Vamos a escuchar otra canción de Nicole y cuando volvamos vamos a ir terminando y cerrando, queremos saber más sobre esta idea de las ciudades sustentables. Así que escuchemos a Nicole y regresamos. Tienen menor valor de suelo y tienen menor ingreso por uso de patente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que en los territorios que están más empobrecidos tenemos poblaciones que tienen más necesidades, que no pueden ser cubiertas porque el ingreso que reciben esas localidades, esos municipios, no les alcanza para cubrir las necesidades de la población. A diferencia de otros municipios que tienen un alto valor de suelo y un alto ingreso por concepto de patentes, en donde la población no tiene la misma necesidad que las otras comunas. Entonces debería haber una distribución mucho más justa en términos de municipios y gobiernos locales para que se pueda de alguna manera cubrir ese estado de necesidad de la población. Y además pienso, perdona Jimé, como, claro, probablemente hay, de nuevo voy a sonar muy bruta, en el fondo es cómo nos mejoramos, porque hay enfermedades o situaciones que me imagino que escapan de lo que yo pueda hacer como muy concretamente. Aquí voy, no sé, si tengo diabetes, por ejemplo. Y si tengo diabetes puedo estar en cualquier barrio de Santiago y tener diabetes. Pero en el fondo es el tratamiento o la forma en que yo me enfrento a esa enfermedad es la distinta, ¿o no? Exactamente, pero yo voy incluso antes. Ya. La pregunta es ¿por qué esa persona tuvo el diagnóstico de diabetes? Y ahí es donde uno empieza a mirar hacia atrás, por ejemplo, su comportamiento alimentario, por ejemplo, la oferta alimentaria, por ejemplo, el tipo de trabajo que tenía, por ejemplo, el tipo de trabajo que tenía y cómo organizaba su tiempo para poder comer. Perfecto. Entonces, finalmente, una enfermedad, especialmente las que se denominan no transmisibles, entre paréntesis, hay ideas ahora bien interesantes en que no existe esta dicotomía de lo transmisible y no transmisible, porque en el fondo todas son transmisibles, claro. La única diferencia es que no se transmite un agente bacteriológico o un virus, claro, sino que transmites una conducta. Es decir, si tú tienes un mal comportamiento alimentario, o sea, un comportamiento alimentario nocivo, ¿sí? Dañino, es altamente probable que a tu vínculo más cercano le transmitas el hábito. Qué interesante. ¿Te fijas? Claro. Ya, entonces, desde la perspectiva de determinantes sociales, una persona se enferma por la suma, por el conjunto de todas esas condiciones en donde desenvuelve su vida, ¿ya? Y una de las cuestiones clave en el envejecimiento, cuando hablamos de envejecimiento específicamente, todas las personas al envejecer tenemos un deterioro natural en muchos sistemas y en muchas funciones del cuerpo, ¿ya? Entonces, una persona en cierto momento comienza a tener mayor discapacidad y mayores limitaciones funcionales, ¿ya? Y uno va perdiendo las habilidades las habilidades de la vida diaria. Primero pierde las habilidades para realizar las actividades más complejas, después las intermedias y finalmente las básicas. A medida que tú las vas perdiendo gradualmente, aumenta tu nivel de discapacidad y por lo tanto tu riesgo de dependencia. Perfecto. Que ese es otro temazo para otra ocasión, porque la dependencia, hoy día las que cuidan son mujeres. Sí, bueno, ¿sí? Por algo salió la ley de las cuidadoras y exactamente. Es un tema de este gobierno también, pero bueno. Es un temazo. Entonces se van perdiendo progresivamente. Pero en el fondo la apuesta es que si tú tienes una ciudad inclusiva con facilidades para las personas mayores, esa limitación no avanza o no progresa tan rápido. Perfecto. Por lo tanto, la limitación es contextual. Perfecto, por ejemplo, una persona puede salir, hay una de las actividades avanzadas de la vida diaria es salir a comprar pan fuera de la casa, ¿ya? Es decir, salir, caminar, llegar, administrar, interactuar, administrar dinero, ¿cierto? Y devolverte a tu casa. Cuando tienes un camino donde la vereda está rota por las raíces de los árboles, donde se inunda tu calle en el invierno, esa persona va a dejar de salir, pero va a dejar de salir no porque no pueda hacerlo, perfecto, sino que porque es el entorno quien se lo impide. Y ahí va a haber un impacto, me imagino, que no solo es en el fondo
de nuevo va a sonar muy, muy bruto, pero no es que no vaya a tener pan, sino que además va a dejar de estirar las piernas, de sentir el sol, de compartir con otras personas. Es que eso es muy importante, Sofi, porque está demostrado que el confinamiento aumenta en varias veces el riesgo de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, y por lo tanto de caídas y de fracturas en personas mayores. Entonces, lo ideal es que exista un espacio en donde las personas puedan moverse, puedan hacer actividad física, no solamente para mantener la funcionalidad en sí misma como una dimensión más biomédica, sino que también como un ejercicio de vínculo y como un espacio en donde pueden construir redes de apoyo. Y de aquí, Jimé, se deriva un poco esta idea que yo también he escuchado en algunas discusiones, que es en el fondo, entiendo que tampoco está zanjado y no es una verdad, pero que se habla de esta idea que en el fondo es el contexto el que genera la discapacidad más que la propia persona. ¿De aquí se deriva un poco eso? Sin duda. O sea, a ver, cuando una persona mayor ya ha perdido las capacidades para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria, ya está en un nivel de dependencia de un tercero. Perfecto. ¿Sí? Pero la discapacidad como fenómeno, tú puedes disminuir la probabilidad de que eso ocurra cuando tú le generas efectivamente este contexto que le permite seguir haciendo lo que esa persona quiere hacer. Perfecto. Entonces, no solamente se transforma en una mirada desde la salud pública, sino que desde mi perspectiva también se transforma en un cometido ético de dignidad de fin de vida y de dignidad en el proceso de envejecimiento. Porque una de las cuestiones que las personas mayores valoran es la autonomía. Me imagino, sí. Es la autonomía. Por lo tanto, si se generan intervenciones que permitan mantener esa autonomía durante más tiempo, estamos apuntando no solamente a la equidad y de algún modo a la justicia social, sino que también estamos apuntando a garantizar la libertad de las personas mayores en términos de el poder hacer las cosas que ellos y ellas quieran hacer. Oye, Jimé, y en este marco, bueno, hace poco, o sea, es una discusión que se está dando hace rato sobre la tasa de natalidad, ¿cierto? Que está muy baja. Sí. Y eso puede estar relacionado con, me imagino, la idea también del envejecimiento activo, porque finalmente estamos teniendo sociedades más viejas. Exactamente. Pero si no hay una política pública de mantener de la mejor forma a las personas mayores, también en el fondo es como contraproducente. O sea, mira, lo que ocurre, Sofía, en términos demográficos es que la tasa de natalidad ha disminuido de manera tremenda en Chile, tanto que ya no llegamos a la tasa de recambio poblacional. La tasa de recambio poblacional asume, digamos, que cada 2 personas que fallecen deberían haber 2 personas que nacen. Perfecto. Pero nosotros estamos bajo 2. ¿Ya? Es decir, nuestra población va decreciendo, haciéndose más pequeña. Tiene un crecimiento poblacional negativo. Pero ¿sabes cuáles son los únicos grupos de edad que tienen crecimiento positivo? Son los de más de 65 años. Y el de 70 años, la tasa de crecimiento anual es más que la de 65 a 75, y la de 85 en adelante es cerca de 3 o 4 veces más alta que las anteriores. Entonces el grupo que más crece son las personas de 90 y más años. Y eso es bien interesante primero porque la población se ha envejecido, no es producto de la baja de natalidad solamente. En términos demográficos sí, se ha envejecido. Pero en términos más específicos, la población ha envejecido también porque hemos crecido mucho como país y tenemos muy buena tecnología sanitaria. Tenemos uno de los mejores sistemas, aunque cueste creerlo, pero es verdad. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud de la región de las Américas, de Sudamérica. Y ha mejorado la tecnología sanitaria, ha disminuido la tasa de natalidad, lo que hace que la población envejezca, ¿ya? Ha aumentado la expectativa de vida porque ha mejorado la tecnología sanitaria, pero hay algo que se nos pierde de vista habitualmente, y es que hoy día los que están marcando la expectativa de vida en Chile son los sobrevivientes naturales. Son las personas mayores que no fueron vacunadas, son las personas mayores que sobrevivieron en una época de altísima mortalidad infantil.
Entonces, de alguna manera, y esto lo digo entre comillas, fueron seleccionados naturalmente. Perfecto, entiendo. Por lo tanto, la competencia que tienen en términos genéticos esas personas es muy distinta a las que las nuevas generaciones podríamos tener. ¿Pero son como más resistentes, entre comillas? No sé si el concepto es más resistente, pero tienen una respuesta distinta. Perfecto. Por eso es que hay algunos que postulan que esta expectativa de vida que hoy día tenemos, que es cercano a los 80, bueno, dependiendo del estudio, ¿no? Pero es mayor en las mujeres que en los hombres, y en las mujeres cercano a los 85 años. Los hombres creo que es cercano a los 83. Sin embargo, está creciendo cada vez más el envejecimiento de la vejez, que es el de 90 años y más. Y eso tiene que ver y está fuertemente marcado también por la selección natural. Y eso es algo que se nos olvida, y que hay algunos autores hoy día, investigadores, que apuestan que la expectativa de vida podría mantenerse o incluso podría disminuir, porque las generaciones de ahora somos más débiles en términos de selección natural debido a que crecimos, nos formamos en un mundo muy distinto al de las personas de 90 años, en donde la comida era mucho más orgánica, ¿cierto? En donde estaban mucho menos expuestos a colorantes, a químicos, digamos, y comidas altamente industrializadas o procesadas. Entonces, no hay que olvidar y perder de vista que esta expectativa de vida también está marcada por este proceso, de nuevo digo, sociohistórico, que hace tener más o menos salud en distintos momentos del tiempo y distintos momentos de edad también de las personas. Jimé, se nos está acabando el tiempo. Y lo que menos hablamos fue... De lo que menos hablamos fue envejecimiento, pero nada, Jimé, las puertas están abiertas, fue muy interesante escucharte, y además creo que raya para la suma, o la conclusión que saco de esto, de lo importante de ver los fenómenos desde muchas aristas. En el fondo, tú misma me dijiste, yo ahora te decía, claro, alguien que tiene diabetes, ¿qué hay antes de la diabetes? ¿Qué hay en su historia familiar? ¿Qué hay en su contexto? Cómo en el fondo todos los fenómenos están dados por muchos puntos de donde abarcarlos, ¿cierto? Entonces también la salud pública creo que es una invitación a lo mismo. Toda esta idea que hablamos, que poco hablamos, pero de cómo las ciudades impactan en la calidad de vida de las personas, creo que también es una invitación a lo mismo. Jimé, te quiero agradecer muchísimo en nombre de todo el equipo de Con Mirada Mujer que nos acompaña y que nos hayas regalado este tiempo, que hayas hecho tan amena la conversación, que además te hayas dado el tiempo de explicarnos cada uno de estos datos. Cuando quieras venir, las puertas están abiertas, y te dejo el micrófono para que puedas despedirte de nuestro querido público. Muchas gracias. Quiero agradecer primero que todo a ti, Sofía, Andrea, que me extendieron la invitación a participar. Encuentro que es un programa muy interesante el que están haciendo, el que vienen haciendo ya hace 10 años. Agradezco al equipo de la radio también por apoyar esta conversación. Agradezco a mis colegas que me apañaron también para que yo pudiera estar acá. También le agradecemos. Y gracias por esta oportunidad. Creo que generar instancias de reflexión, de conversación, permiten construir finalmente una mejor calidad de vida y un mejor mundo para todas. Sí, estamos en la misma, venimos hace 10 años con ese mismo objetivo, y también construir universidad, ¿cierto? Reflexionar aquí con estas temáticas que son tan relevantes. Además, qué bueno saber que contamos con este tipo de profesionales en nuestra institución, sin duda es un honor. Así que nada, a nombre de Con Mirada de Mujer, a nombre de Alejandra, a nombre mío, queremos despedirnos, queremos dejarles invitadas, por supuesto, para que nos sintonicen el próximo lunes de 14 a 15 horas aquí en la Radio Universidad Central, para escuchar otro capítulo del Con Mirada Mujer. Muchas gracias. Chao, chao. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés. Con Mirada de Mujer. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuentra